ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambia. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes a todos. Un lunes más en Mantra. Ya en primavera, la verdad que es hermosa para mí esta estación, así que bueno, me trae mucha alegría, muchas ganas, más entusiasmo. Así que bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Aye? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te trató la primavera? Bien, por ahora bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿qué novedades tenés? Bueno, tenemos talleres, tenemos muchos talleres que vienen. El primero es este jueves, el 27 de septiembre, el de Laura Kolodny, que es fonoaudióloga, y va a estar hablando del desarrollo normativo del lenguaje, señales de alarma, trastornos miofuncionales. Es a las 17 horas en el Jardín del Verde Limón. Y después tenemos uno el 29 de septiembre, el sábado, el de Anabel Cairo, de danza creativa para la familia. Hay 2 encuentros que los estamos organizando por edades, sí. Así que si se contactan para inscribirse, les pedimos que incluyan las edades en el mensaje, ya sea por mail o por redes sociales se pueden inscribir. El primer encuentro es a las 15 y el segundo es a las 16:30. Perfecto. Bueno, con respecto al taller de Laura Kolodny, que es el día jueves, como siempre digo, que cuando Ayer recién presentó la temática, siempre es muy importante trabajar lo preventivo, o sea que no esperemos los papás por ahí esperar a que lleguen los niños a tener el problema. Entonces se puede trabajar siempre, inclusive desde los bebés, ¿sí? Así que será muy importante para todos. Y como siempre, Laura presenta sus talleres desde una mirada holística para que trabajen los niños y también los papás. Y con respecto al taller que va a dar Anabel, así como fue hermoso el taller que a través de Nuevo Diálogo hizo Verónica Medina de yoga, el trabajo en conjunto de los papás y los niños es realmente genial. Así que lo súper recomiendo y no se lo pierdan. Bueno, hoy siempre pareciera que digo lo mismo con respecto a mis invitados, pero bueno, son todos muy queridos para mí. Esperé un tiempo desde que empecé el programa de radio para presentar algo que la verdad que para mí es muy importante, fue muy importante para mi vida, lo sigue siendo. Trabajo de esto que ahora voy a presentar también, y es el Reflexing, el método Reflexing, que fue creado por la maestra Esther Book, que realmente es un ser honorable, ¿no? Para todos los que hacemos esta actividad que es la reflexología, este método Reflexing. Bueno, y hoy me van a acompañar a contar experiencias, a decirnos de qué se trata el método Reflexing, 2 compañeras que se han formado conmigo en este método en diferentes momentos de la carrera de cada una, si bien no todas cursamos juntas, son muy queridas para mí también. Bueno, Ayelen las va a presentar. Bueno, ellas son Adriana Camarones y Sara Levy. Las dos, como dijo Patri, son terapistas en Reflexing, se basan en el método de Esther Book. Bueno, Adriana es podóloga universitaria, se recibió de la Universidad Nacional de La Plata, es educadora en diabetes y especializada en pie diabético, también tiene una licenciatura en heridas de pie diabético. Ella atiende en San Martín, la pueden contactar por su Facebook, que es Adriana Camarones, o por mail, que es adma14@hotmail.com. Y bueno, y Sara es licenciada en Economía, se recibió en la UBA, hace masajes ayurvédicos y tiene una certificación en terapias sonoras. Y ella atiende en Nordelta, en Terrazas de la Bahía 1, y la pueden contactar por mail en el lugar donde atiende, que es info@aralev.com. Bueno,
Bueno, ¿cómo están, Sara? Muy ¿Cómo bien, están, bien, Adri? Bienvenidas, muy bien. La verdad es que estoy muy contenta de que estén acá y que, bueno, en conjunto contemos un poquito al público de qué se trata el método Reflexing y un poquito también cómo podríamos insertar el método Reflexing, bueno, en la temática que convoca este programa, que es la educación del futuro. ¿Qué tendría que ver, no? El Reflexing, que ahora lo vamos a contar todas. Así que, bueno, ¿quién quiere contar de qué se trata el método Reflexing? Bueno, antes de empezar a contar, agradecerte la invitación y creo que, bueno, la más avesada o experimentada en este tema sos vos. Pero bueno, acá venimos a acompañarte y a contarte un poco más acerca de este método que es el método Reflexing creado por Esther Book. Y Esther pensaba que, bueno, no sé si querés presentar a Adriana o que salude Adri. Primero y después cuento un Dale, poco. preséntate. ¿Qué tal, Patri? Bueno, no, yo me recibí en el año 2009, hice la formación con Esther y bueno, a mí en lo particular me sirvió en lo personal y tengo la fortuna de ver pies todos los días de mi vida porque trabajo de eso. Entonces esto me ayudó muchísimo a poder conectarme más con los pacientes y a poder tener otra mirada desde la podología. Así que bueno, en ese sentido me ayudó a mí y puedo con esto poder ayudar a otras personas. Perfecto, buenísimo. Bueno, el método de Esther Book, Esther planteaba que las personas vinimos a este mundo a pensar, sentir, hacer y tener al servicio de nuestro ser. Pero por creencias, programas, mandatos ajenos, ese caminar libre y esencial tuvo que adaptarse para poder ser queridos, aceptados, valorados y a veces protegidos. El Reflexing es un método terapéutico de transformación personal que identifica en la lectura de los pies nuestro potencial natural, nuestra esencia, así como las marcas y transformaciones del pie. Vemos los programas que nos van caminando la vida, ¿no? Entonces, este método, a través de la lectura, acompaña a la persona a descubrir ese potencial para poder ser más de sí mismo. Y que por ahí no toda la gente que nos está escuchando puede captar la esencia de lo que sería un programa. Por ejemplo, puede ser un programa de sumisión o de tener responsabilidad ajena no sé. Sí, bueno, ya con eso suficiente, ¿no? Que son temas que traemos, ¿sí? Y que ni siquiera los tenemos en el plano de la conciencia y que la gente lo camina o los caminamos de una manera así, ¿no? Natural, hasta que alguien te lee los pies. Exactamente. Perfecto. El método de Reflexing se basa primero en hacer una lectura de las marcas, las transformaciones, que pueden ser excesos, como callos, durezas, dedos martillo, juanetes, tendones engrosados, colores digamos más enrojecidos en la piel del pie, las uñas también, y también en las deficiencias que pueden ser rayas, puntos, flacidez en la textura. Y bueno, a través de la lectura vemos lo que la persona de esas transformaciones que tiene, qué es lo que no está caminando de todo su potencial. Claro. En un segundo paso, después de la lectura, se hace una movilización energética a través de la reflexología, digamos, los movimientos reflexológicos, ¿no? Y a través de eso se va destrabando a la persona en eso que vino a poder hacer y no lo está haciendo. Claro, sí. Ya por ahí cuando hacemos la lectura, ya con nombrarlo y que la persona lo pueda
lo pueda por lo menos aceptar, ¿no? Decir, bueno, consciente. Sí, lo hace consciente y ya hay una movilización que yo creo que esa es la más importante, ese momento. Y después, obviamente, todo el acompañamiento que se puede hacer a través de las movilizaciones que se hacen en los pies, obviamente acompañan a la transformación. ¿Sí? Por supuesto, sí. Y después, en un tercer momento, se llega a hacer una armonización en la cual la persona, digamos, se la lleva a un estado de relajación bastante importante y en la que, bueno, a través de la sesión lo que se fue trabajando se hace, digamos, una visualización de una situación que la haya, que quiera crear nuevamente, o sea, a un futuro, a futuros presentes. Claro, ¿no? Tal cual. Una visualización. A mí me parece como que es a partir del obstáculo que la persona trae a la sesión, acompañarla, a sortearlo y con la tranquilidad de que es eso que está pasando, no tiene ningún tipo de... tiene todos los permisos, ¿sí? Para crear. Sin barreras. Sin barreras, eso que vos dijiste de crear. Y la verdad es que, bueno, quienes transitamos una visualización y quienes acompañamos a una visualización, sabemos que también se producen transformaciones. Cambios muy importantes. Cambios muy importantes. Sí, Adri. Se maneja a nivel conciencia, ¿no? Claro. Ver desde adentro lo que podemos ver desde afuera. Claro. La palabra que siempre usaba Esther y que a mí me encanta es tanto lo que se empodera a la persona durante la sesión, pero no desde algo que no sea verdad, simplemente es darle el poder que realmente la persona tiene para poder crear. Es increíble cuando la gente llega a una sesión con una cara y se va con otra, ¿no? Por supuesto, eso sucede siempre. Eso sucede siempre, sí, ya sea con otra expresión, más esperanzada, más contenta, digamos, ¿no? También, obviamente, más conectada con su energía femenina, que es lo que pasa, ¿no? Así que, bueno, y hablamos de la lectura de pie. Y obviamente hay un montón de gente que nos está escuchando y dice, ¿cómo? ¿Qué es la lectura de pie? ¿Qué es? ¿Es como la lectura de manos? Es lo que pregunta la gente. No. Lo que hay que entender es que esto no es que somos brujas o que adivinamos. No es claro. O que leemos el futuro. No. No pasa por ahí. Pasa por lo que se ve en el pie y por lo que nosotros le podemos transmitir a la persona desde lo que vemos que es real. Claro. Es lo que Esther decía, su potencial esencial latente, la potencia que tiene la esencia de esa persona y que está latente, que no pudo salir y que nosotros, desde el acompañamiento terapéutico, desde la movilización energética, que no son simples masajes, no es un simple masaje o un masajito que a veces vienen a la consulta y dicen, ay, me encantaría que me hagas un masajito. No, es una movilización energética donde movilizamos la energía de la persona y nuestra propia energía también. Con una intención. Con una intención. Entonces, ahí es donde vemos ese potencial que esa persona lo tiene adentro y que no lo pudo sacar por distintas situaciones y circunstancias de la vida. Es a eso a lo que nosotros apuntamos, ¿no? A acompañar a esa persona a que pueda sacar ese potencial. Esto, por ejemplo, llevado a un caso, podría ser, por ejemplo, cuando decimos no pudo sacar su principio esencial latente. Por ejemplo, pensemos en el caso de un niño, ¿no? Que tuvo que acompañar le tocó acompañar a su mamá en una enfermedad terminal cuando tenía 6 años y esto fue hasta los 15. Entonces, ¿qué le pasó a ese niño? Se tuvo que guardar, ¿sí? Para poder estar en el lugar que la familia quería que él esté y dejó o mandó al exilio
todo lo que tenía para hacer en ese momento y no lo pudo hacer. Entonces, bueno, eso puede quedar guardado en una memoria, ¿sí? Que puede ser en un exceso de responsabilidad o con un callo en una determinada zona, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando queda, es como si quedara encapsulado en una situación. Entonces, cuando desde la movilización energética se empieza a mover esa zona, son geniales las señales que la persona tiene, porque hasta se desconoce en ciertas situaciones. Eso claro. Es muy muy importante. También, ¿no? Lo que me parece bueno aclarar es el tema de las áreas del pie. Sí, claro. No, para decir, no sé si Adri lo querés decir vos, contarles a las personas cómo. Sí, en la reflexología que se enseña la técnica, digamos, lo que se va a ver en la planta del pie son todos los órganos del cuerpo. Uh-huh. En el método Reflexin, que es un método que donde se hace lectura y técnica, Esther Book lo dividió en 4 áreas. El área de los pensamientos, que es la zona de los dedos, uh-huh. El área de los sentimientos, que es la zona del metatarso, el área de las emociones, que es la zona del arco, y el área del tener, que es la zona del talón. Uh-huh. Que a su vez también ella incorporó los 4 elementos. El área de los pensamientos, que es aire, uh-huh. El área de los sentimientos, que es fuego, el área de las emociones, que es agua, y el área del talón, que es tierra. Uh-huh. En esta metodología y en este acompañamiento que nosotros hacemos, lo que tratamos es de equilibrar las 4 áreas. Uh-huh. Que todo tenga un equilibrio para que esa persona pueda encaminarse en ese potencial esencial latente que tanto que viene a buscar, ¿no? Sí, desde la honestidad con él mismo, ¿sí? La honestidad con él mismo se encuentra entre el área de los sentimientos y el área de las emociones. Uh-huh. El plexo solar, el famoso plexo solar, y a veces el famoso plexo solar, cuando la gente tiene, por ejemplo, acidez o excesiva angustia o, bueno, hernia hiatal y, bueno, y un montón de otras por ahí ya, dolencias físicas, y que ya el tema pasó a lo físico, cuando la persona no puede vivir el tiempo presente, ¿sí? Uh-huh. Vive como con una prisa, queriendo llegar a la zanahoria y nunca llega. Entonces, bueno, es muy importante esto que vos decías de poder equilibrar las áreas y vivir el tiempo presente. Uh-huh. Genial. Bueno, es verdad. Bueno, yo quería decir también que los pies es como un desnudarse, ¿no? Porque hablan a veces más que las palabras. Uh-huh. Entonces, a veces la persona viene a la consulta porque dice, bueno, vengo simplemente por curiosidad, pero uno a través de la lectura del pie puede encontrar realmente lo que la persona está buscando. Claro. Y bueno, en casos muy en general, a veces yo atiendo muchas mujeres porque trabajo en un centro de estética, y bueno, también consultan por los niños, claro, ¿no? Por sus niños. Sí. Y entonces la idea es enseñarles a los papás a que puedan ayudar a sus niños haciendo algunas técnicas de reflexión, sí, ¿no? Eso. Que son realmente muy fáciles, y si lo hacen desde el amor, van a poder acompañar a sus niños en muchas situaciones. Por ejemplo, no sé, cuando les agarra el cólico de los primeros meses, o cuando están constipados, o bueno, muchas veces yo les digo que también tienen que aprender a visualizar. Uh-huh. y ver, digamos, cómo ese niño puede hacer caca de una manera muy natural, y ellos verlos y ayudarlos a los niños también a que lo visualicen. Uh-huh. Y los niños aprenden muy rápido, digamos, lo que uno les da con amor. Uh-huh.
Ya que tenemos por ahí tiempo, me gustaría detenerme un poquitito más en las áreas, ¿no?, que son tan importantes, teniendo en cuenta que, bueno, hay un montón de gente que nos escucha y no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Entonces, bueno, Adri recién habló de las 4 áreas y de los 4 elementos que representan cada área. La lectura de pie tiene la capacidad de captar todo lo que tiene que ver con el plano físico, que era lo que toma lo mismo que toma la reflexología tradicional, donde, bueno, el hígado está ubicado en un lugar, el vaso está en otro lugar, y que para todas las reflexologías es lo mismo. Sí. Ujú. Y el reflexing, lo hermoso que tiene es que toma lo físico, toma lo emocional, toma lo psíquico y lo espiritual. Y también, mientras antes estuvimos intercambiando con respecto a este tema, hablábamos de las áreas de los pensamientos. ¿Vos querés contar un poquito, Sara, qué parte es? Porque decimos los pensamientos, es una manifestación de... ¿qué? De la cabeza. Exacto. La cabeza, y bueno, en los dedos están nuestros pensamientos, decimos, pero también es porque están todos los sentidos, el oído externo, el oído interno, la vista, el equilibrio y el cerebro. Uh-huh. Después, en la parte del digamos, del metatarso, Uh-huh. están los órganos del tórax, todos los órganos que están, el corazón, la clavícula, los pulmones, es todo nuestra zona vital, Uh-huh. nuestro tiempo presente. Mm. Entonces, si nosotros estamos leyendo el metatarso, estamos viendo cómo la persona está caminando su tiempo presente. Uh-huh. Es hoy, digamos, Claro. ¿no? Y del metatarso, que también es re importante, en los hombros. Sí, claro. Responsabilidad. Muy importante la responsabilidad. Sí, es un punto muy importante porque ahí se ve si uno está tomando responsabilidad para hacer las cosas para uno o para los demás. Sí. Muchas veces también se ven en los chicos, ¿no? Eso. Total. Y también, a mí me pasó muchas veces que en los adultos ver esto es muy, muy difícil llevar a la persona a que se dé cuenta que está cargando con las responsabilidades. Mochilas ajenas. Tal cual. Sí. Inclusive de los propios hijos, Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es realmente muy importante. Ahora vamos a hablar cómo sería lo preventivo en niños, pero bueno, son las dos zonas. La parte del metatarso tiene los sentimientos y las responsabilidades como algo muy importante para ver. Y Ujú. ahí uno dice las responsabilidades, pero también decimos dolor de hombros, dolor de omóplato. Entonces la gente dice, sí, eso sí tengo. Y bueno, Son las cargas. Son las cargas. Entonces es muy importante poder ver todo eso, ¿no? Ujú. Y bueno, después está la zona del arco, del pie, donde está todo el sistema digestivo, el intestino, toda la parte urinaria. Y bueno, ahí está la elaboración de todas nuestras emociones. El laboratorio de las emociones. Es el laboratorio de lo que hacemos para poder después manifestarlo. Claro. Y esa manifestación la vamos a encontrar en el talón, Ujú. especialmente en la parte ósea, o sea, en el calcáneo, Ujú. que es, digamos, donde se encuentra la memoria de lo que vinimos a tener en esta tierra. Ujú. Entonces, bueno... ¿Y cuáles son las cosas, cuáles son los teneres? Y los teneres nuestros son personas, cosas, lugares y habilidades. Tal cual. Y habilidades. Ujú. Todo eso es lo que vinimos a tener, la manifestación. Y bueno, lo que pensamos podemos hacerlo, Ujú. y lo que sentimos podemos tenerlo. Ujú. De eso se trata Tal cual. este camino. Sí. Y que con respecto, volviendo al tema de la cabeza y los pensamientos, digamos, desde que nace el niño
¿hasta qué edad más o menos se van formando el potencial básico? Vos decís hasta los 12 años, claro, aproximadamente. Claro, hasta los 12 años el niño, en el contexto que esté, va formándose de lo que escucha. Exactamente, de lo aprendido. De lo aprendido. Entonces, lo que le caminaron los padres. Sí, lo que... O los abuelos, o los ancestros. Sí, o los docentes con los que esté. También. Entonces, esa es una etapa muy importante, porque de cómo se haya armado ese potencial básico que se arma en la cabeza, va a ser después como él se pueda manifestar. Por eso hay que ser tan cuidadoso con lo que se le dice a los niños. Se le dice a los niños, ¿sí? Para hacer un trabajo preventivo. La palabra es muy importante. Tal cual. Bueno, y entonces el talón, hablamos de que la manifestación y la honestidad con uno mismo. ¿Querés agregar algo más? Bueno, es un punto muy importante porque, bueno, si uno puede ser honesto desde el lugar, digamos, de su manifestación, va a estar realmente feliz de poder caminar la vida, ¿no? Claro, claro. O sea, de eso se trata. Tal cual. De poder hacer lo que uno vino a hacer. Que no es lo mismo, porque a mí me ha pasado muchas veces que dicen, no, pero con respecto al tener, ¿no? A tener y a ser honesto con uno mismo. Muchas veces se puede tener, pero sin ser honesto con uno mismo, pero yo tengo, sí, pero el tema es pensar, sentir y hacer en sintonía para tener para uno, ¿no? Entonces a veces eso es una confusión. Sí, mucha gente eso no lo entiende. Claro, realmente. ¿Qué es ser honesto con uno mismo? Claro. La honestidad con uno mismo lo podemos encuadrar desde la coherencia, ser coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Claro, ¿no? claro. Desde ese lugar podemos obtener lo que queremos o lo que venimos a tener en este plano. Tal cual. Y bueno, yo me había notado acá, mientras Adri hablaba del pelo, el principio esencial latente, la esencia de la persona, vinculado a, por ejemplo, cuando hacemos una lectura de pie en niños, ¿no? Que es tan importante, porque toda la gente cree que el niño cuando nace con el pie perfecto, ¿sí? Que no va a tener marquitas, que no va a tener nada. Ya todas esas marquitas con las que viene, y mismo transformaciones, sobre todo cada vez más en el dedo chiquitito, que es el dedo del disfrute, y el que le sigue, que es el dedo de la autoescucha, bueno, como que no va a tener nada. El niño nace con esas transformaciones, ¿no? Pero es muy fácil ver en el pie, más allá de las transformaciones, como casi no ha caminado, más allá de esto que recién señalábamos, que su principio esencial latente, o sea, su esencia está muy a la vista, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, poder hacer una lectura a un niño y que los padres puedan escuchar cuál es el potencial del niño, qué es lo que vino a hacer, para que lo puedan acompañar en lo que es la comunicación, que lo puedan acompañar en lo que es hacerle una movilización, escuela, elegir y 10.000 actividades que el niño pueda hacer para que realmente le sean útiles, ¿no? Claro, ¿por qué no contás cómo trabajás con los padres respecto de esto? Claro, eso es, la verdad es que... Porque vos sos la más experta. Sí, con niños sí, tengo la consecuencia de poder trabajar haciendo la reflexing a los niños en el jardín, y a la vez tengo la posibilidad de conocer a las familias, y también la experiencia me ha dado la posibilidad de aprender a conocer a la gente, de cómo habla, me puedo dar cuenta cómo es su historia y hasta cómo son sus pies, ¿no? Que son cosas que habitualmente nos pasan a todas nosotras, ¿no? Entonces, cuando veo que hay muchos excesos o muchas deficiencias ya en la mamá o el papá, y eso mismo lo veo reflejado en el pie de los niños,
puedo acompañar a los papás a enseñarles a hacer la movilización, o también cómo hablarle al niño, ¿sí? En eso hago mucho énfasis yo, con todos los niños, más allá de que les hago no reflexing, porque eso es la etapa más vulnerable en la vida, ¿sí? Porque ellos, todo lo que nosotros les digamos es lo que ellos creen hasta de sí mismos, y eso es muy lindo y a la vez es muy grave. Y es muy peligroso. Muy peligroso, claro, porque es muy difícil. Hoy justamente hablaba con una mamá de eso y me dice, y a mí a veces se me escapa, porque obviamente me dice, nací en un lugar, y sí, obvio que todos nacemos en un lugar y queremos llegar a un lugar ideal, pero lo anterior a veces nos traiciona en la forma que nos expresamos, ¿no? Por eso es tan importante, y bueno, súper recomiendo con cualquiera de nosotras tres que los padres puedan acompañar a sus hijos en lectura para tener una mirada más, ¿no?, en lo que es el respeto del potencial del niño, sobre todo, ¿no? Eso me parece muy muy importante. Y bueno, ¿algo más, Adri, vos querés agregar? Yo había armado un speech para que más o menos se entienda. Yo lo abordo más que nada desde... Sí, eso, quería que cuentes de lo que vos haces. Desde la salud y la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la posibilidad de trabajar en el Hospital Eva Perón de San Martín, específicamente en el servicio de nutrición y diabetes con personas diabéticas. Y bueno, los pies son el pasaje de nuestro universo a través del cuerpo. El cuerpo habla a través de los pies. Las personas se asombran cuando uno les dice, mira, pasa esto, esto y esto, verbalmente, pero porque lo estamos viendo en los pies, y te miran y te dicen, ¿y cómo sabes eso? Claro. Desde mi lugar te puedo decir, el pie para mí es una de las partes más importantes del cuerpo, uh-huh, porque es la estructura que más huesos tiene 28 huesitos, con músculos, con nervios, con tendones, con venas, con arterias. Es la estructura que lleva todo nuestro cuerpo, todo nuestro peso, y son los pies los que nos llevan a todos lados y nos van a llevar hasta el último día de nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, imagínense si ahí no plasmamos toda nuestra vida, si lo vamos haciendo día a día. Y una de las cositas que o sea, el reflexing, que significa reflejo interno, uh-huh, lo vemos desde esta mirada holística, que es más profunda que la reflexología tradicional técnica, ¿no? Uh-huh. Y abordarlo desde la salud y la enfermedad, la verdad que es sumamente importante saber y diferenciar qué es salud y qué es enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, salud es tener un estado de bienestar y equilibrio físico, mental y social. Y enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. Pero en ninguno de los dos términos se menciona lo espiritual. Uh-huh. Y lo espiritual es fundamental para tener un equilibrio emocional. Y el reflexión lo que nos ayuda es a eso, a equilibrar esa emoción y esa espiritualidad que tenemos dentro, y que podemos abordar el equilibrio de nuestra salud. Uh-huh. Y bueno, con respecto a esta terapia, que es hermosa para el que lo puede practicar, para el que da y el que recibe, tal cual. Lo que me gustaría hacer hincapié más que nada es que no es medicina, tampoco reemplaza ningún sistema médico, uh-huh, tampoco hacemos un tratamiento a nivel médico, tampoco diagnosticamos, tampoco medicamos,
sino que simplemente acompañamos a que esa persona tenga un equilibrio emocional y espiritual. Y complementamos puede a la mejorar medicina tradicional. Claro. O sea, tampoco la llamaría una terapia alternativa, No. porque no alternamos, No. sino que complementamos. Generalmente a los médicos en la universidad lo que le enseñan es los qué y los cómo de la enfermedad, pero no le enseñan ni el por qué ni el para qué aparece la enfermedad. Y desde esta terapia podemos abordar las enfermedades desde otro lugar. Tal cual. Y bueno, y esto es lo que tiene de maravilloso este tratamiento, ¿no? Sí. Que podemos acompañar a la persona a que tenga una mejor calidad de vida, a que pueda encontrar su esencia, sus potencialidades, y a que pueda transitar la vida desde un lugar más equilibrado. Tal cual. Cuando hablamos, antes vos hablabas de las áreas y el equilibrio, ¿sí? De las áreas que vos dijiste antes, ¿no? Sí. Los pensamientos, sentimientos, arco. Esther siempre hablaba de un 25% Sí. para cada área, que formaba el 100%. Así que bueno, eso es un dato muy importante, Sí. que nosotros cuando miramos un pie vemos qué porcentaje está tomado en cada área. Por lo general, el área del aparato digestivo, el área del hacer, es el área que está siempre más tomada. El área de las emociones. El área de las emociones, ya sea porque, bueno, eso, las emociones invaden, o porque la persona se la pasa haciendo, ¿sí? Por hacer o por mandato, porque le han dicho que hay que hacer, y que es más importante tener que hacer para tener, ¿no? Eso es algo que se graba, como hablaba Sara al principio, en un programa, que a veces es muy difícil poder hacer que la persona se dé cuenta que esto está pasando para que eso se transforme, ¿sí? Eso es genial. Y algo más se me escapó, ya me lo voy a acordar. Sí, ¿vos qué querías decir, Sara? No, que digamos que para trabajar con los padres también habría que digamos que organizar talleres para que los padres aprendan y bueno, hacer estas técnicas, y digamos que ellos también tienen que probar este método, claro, para que sepan de qué se trata, cuáles son los beneficios, claro, cómo pueden ver reflejados no solo en sus hijos, sino también en ellos los cambios, ¿no? Tal cual. Para poder, digamos, encontrarse o ser más de sí mismos. Tal cual. O, no sé, sí, expresar sus potencialidades, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, las técnicas que me parecen las fundamentales para trabajar con padres y que son muy sencillas son, bueno, trabajar, marcar el plexo solar, la honestidad pero primero lo tiene que trabajar el papá, ¿no? Claro. Es así. Sí, Vamos a hablar, acá está la honestidad con uno mismo, pero si uno no lo pasó por el cuerpo, difícilmente lo pueda transmitir. Después, todo lo que tiene que ver con la columna vertebral o las memorias que quedaron grabadas desde la vida intrauterina. Eso es muy lindo, acompañar a la mamá para que lo haga. Después, para mí es muy importante la conexión de los pensamientos con los sentimientos, que si bien los niños eso lo tienen a flor de piel, fácilmente se pierde, ¿sí? Porque si permanentemente no se le está preguntando qué sienten, el niño se acostumbra a pensar, ¿no? Y más si está en familias donde el pensamiento, la racionalidad lógica es lo que prioriza, el niño toma ese programa del que Sara hablaba y se transforma en un pensante y no consulta los sentimientos. Que son los más importantes. Son los más importantes, y después no va a poder ser honesto consigo mismo. Y bueno, el aparato inmunológico, ¿no? Que toma eso a los padres les encanta, pero bueno, también, ¿no? Hacerlo con la plena conciencia de cada una de las zonas que vamos tocando, para hacerlo realmente con intención, consciente,
pero podrían eso, ¿no? Empezar por ellos mismos para poder realmente tomar el método con la seriedad y la profundidad que tiene. La verdad que es muy importante. Sí, yo pensaba que los papás que se acercan para, digamos, para tomar una sesión de reflexing o para querer consultar por sus hijos, a veces vienen porque, digamos, ya consultaron varias cosas y no encuentran un camino, ¿no? Para, digamos, tratar a los niños. Claro. Y bueno, a través de este método siempre encuentran, digamos, una mejoría, una solución, porque se les despierta a los chicos su verdadero ser, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, tengo una pregunta con respecto a eso, que es, como ustedes lo que hacen es muy amplio, ¿con qué motivos, por ejemplo, pueden acompañar a una persona que se va a atender? ¿Por qué motivos puede ir, por ejemplo? Por muchos motivos. Por ejemplo, puede venir por una dolencia física o por una situación de estrés o por... ataques de pánico. Ataques de pánico o porque no encuentra trabajo o por curiosidad o porque está apenada o porque... Es muy amplio el abanico. A los hombres porque la mujer lo mandó. Claro. Entonces, bueno, obviamente o después eso pasa. Sí, es un abanico muy, muy amplio el que se puede abordar desde el reflexing. Sí. Yo quiero contar sencillito, por ejemplo, la profundidad en uno o dos casos, donde, por ejemplo, había una nena que lloraba por demás, lloraba y los papás no sabían qué era lo que le pasaba. Entonces, bueno, yo recién empezaba la formación, lo único que yo veía era miedo en el pie, ¿no? La llevé a la clase y Esther la vio y estableció Esther que esta nena, después, bueno, yo aprendí a leer cuando los niños son cristal, ¿sí? Entonces, lo que le pasaba a esta nena era el miedo, el miedo era una impronta que traía del sistema, pero se le acrecentaba con su amplio nivel de percepción de todo, o sea que ella no era solamente que le pasaba lo que le estaba pasando en el ámbito que estaba, sino que era tan amplio su nivel de percepción y de captar todo lo que estaba, que a veces, como le dijo Esther, ella a veces llora cosas que ni siquiera vamos a saber, porque son otras cosas, otras angustias, ¿sí?, que ella traía al espacio. Y eso, la verdad es que fue muy tranquilizador para los papás, y dijeron, bueno, esto le está pasando. Entonces ellos se tranquilizaron, el llanto mermó y fuimos acompañando el miedo, que ahí sí la pude acompañar yo con el tema de los miedos, porque le tenía miedo hasta las hormigas, ¿sí? Entonces, bueno, hoy ya esa parte está equilibrada, ¿no? O sea que eso es muy bueno. Y los que hicieron todo el trabajo, obviamente yo acompañé, pero son los papás, ¿sí? Cuando los papás, digamos, están bien en su tiempo presente y uno les hace la lectura y, por ejemplo, otro caso, una nena que tenía exceso de responsabilidades, ¿sí?, y al punto de que se le había hecho un callo en las responsabilidades, ¿no? Entonces, el tema era, ella ya tenía casi 13, yo la acompañaba y le mostraba, esto es exceso de responsabilidad. Entonces empezamos a ver cuáles eran las responsabilidades. Y quizás se lo daban los padres. Claro, ella las tomaba, ¿sí? Ni siquiera estaban explícitas, estaban implícitas en el sistema. Entonces ya con facilidad, para que el papá no ponga esa cara, ella hacía esto. Y no era hasta que ella fue capaz de decirle al papá que a ella no le gustaba esa cara. Y fue un trabajo muy grande, porque ella no me decía, pero él lo hace porque no se da cuenta, no, pero él lo justificaba de todas las formas que con tanta facilidad los hijos nos justifican a los papás. Entonces, bueno, como ella no quería tener ese callo,
yo le decía, bueno, todos estos que vos me estás diciendo son argumentos, ¿sí? Ni siquiera te estás preguntando qué sentís. Pero si vos no querés tener más este callo, vas a tener que empezar a hablar. Y bueno, y así fue. Así que yo realmente con adultos también, pero bueno, lo más afín a mí son los niños y adolescentes, y la verdad que es un método genial para acompañar. Y también eso, yo tuve una reunión con estos papás, les planteé, nunca está en duda el amor de los padres, nunca está en duda la intencionalidad. Muchas veces las cosas se hacen y se dicen porque estamos en piloto automático. Entonces, una vez que ellos hicieron el clic, bueno, esto está pasando, nadie está diciendo que vos lo hagas a propósito, pero está pasando. Entonces, bueno, a ver cómo lo podemos modificar. Y bueno, que las personas tomen conciencia tal de cual, que a partir de claro, de esas palabras pueden revertir. Claro, porque el papá me decía, pero vos sabés a mí lo que me costó que todos comamos a las 8 de la noche, ¿sabes lo que me costó comer sin mirar la tele? ¿Sabes lo que me costó? Obviamente, era una elección y un camino de como con 2 hijas, era muy elevado y obviamente estaba muy bien su propósito. El tema era el costo que pagaba el resto, ¿sí? Y en este caso esta eran 2 hermanas que por lo general, como Esther siempre decía, y es así, son complementarias, ¿sí? Entonces, todo lo que una tenía de exceso, la otra lo tenía de déficit. Y había una que le resbalaba todo y a la otra que se hacía problema por todo, ¿sí? Y lo cargaba. Que lo cargaba y se le hizo un callo. Así que, bueno, por suerte ese callo... Otro de los errores u horrores muy comunes que en esta época lamentablemente se está viviendo, el de las separaciones de los papás, que el papá se va de la casa y si hay un hijo varón le dicen, bueno, ahora el hombre de la casa sos vos. Claro. Y eso es ponerle una mochila impresionante de que, bueno, de que el hombre de la casa es él y se carga de toda esa responsabilidad. Sí, sí, en algunos casos es así, o bueno, o cualquier cosa. Nosotros nos ha pasado estar en un taller donde había una mamá que decía que la hija mayor era una princesa y una santa y el menor era un desastre, un verdadero desastre. Entonces ya claro, a la santa cargaba con la responsabilidad de ser santa, porque no es que es el mejor lugar. Yo querría ser el desastre. Y la verdad, porque cargar con ese rótulo es muy pesado. La chica no tenía lugar para zafarse de eso porque se lo estaba diciendo la mamá. Encima, en medio de una situación de separación donde el papá salió y esta nena no era el varón, pero tomó ese lugar, que era la que le daba, como era santa, le daba la tranquilidad a la mamá. Y eso también es muy delicado y que está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que es el potencial básico de los niños, cómo se va cargando y cargando de información, y por el otro lado con el sistema de creencias que, como te lo dicen los adultos, vos lo vas creyendo, ¿no? Sí. Así que bueno, es muy este tema es vastísimo, amplio, así que bueno, seguramente nos juntaremos otro día a charlar. Obviamente que a mí me interesaba mucho, más allá de que cada una se dedica a áreas distintas, ¿no? Lo tuyo está más vinculado a la salud concreta por tu actividad de podología y es genial, pero también haces lectura. Sara atiende en el centro de estética, bueno, también tenés la posibilidad de atender a niños. Y yo quería, como he tenido la posibilidad de trabajar en mi jardín y con muchos niños y muchas familias, recomendarlo como una mirada más desde el trabajo preventivo, ¿sí? Donde está de manifiesto lo que tiene que ver con la lectura, la movilización y la comunicación, 3 aspectos que son fundamentales. A los niños no hay que, por ahí, lo que tenga que ver con visualizaciones, como ellos no están tan contaminados de los no puedo,
como por ahí los adultos, no tienen tanta dificultad, pero sí el tema de la comunicación, qué se le dice, cómo se le dice, y valorar su potencial, que eso es fantástico, ¿no? Que todos los docentes y los papás podamos hacer. Así que bueno, estaremos en contacto para, si ustedes están de acuerdo, para organizar talleres. Claro, cómo no. Para docentes, para padres, para que tengan por lo menos una noción general de qué se trata la lectura y de cómo es sencillísimo lo que los papás tienen que hacer solo tienen que hacer una rutina como para que el niño sienta que los papás están con él haciendo estas terapias así de reflexing. Tal cual. Y bueno, dedicarse unos minutos con amor. Tal cual, con amor. Una vez, voy a contar esto sencillo, un nene, yo le estaba trabajando y le digo, vamos a trabajar el disfrute, le decía yo. Entonces él tenía 2 años y medio y me dice, ¿y el del abuelo? Sí, le digo, estamos trabajando el del abuelo también, estamos trabajando todo el sistema, son geniales, total. Tienen todas las respuestas. Total, así que bueno, chicas, muchas gracias por acompañarme. Gracias a vos. Y bueno, estaremos el próximo lunes por acá por Mantra, ¿sí, Aye? Y bueno, nos estaremos viendo con todos los que quieran venir a los talleres, los esperamos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearé. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar.